Persona rica es una persona que tiene lo que quiere. En el caso de que no tengas riqueza a nivel monetario, puedes tener riqueza a nivel como mental, que tienes esa mentalidad que te va a llevar a eso. Si tú tienes esa mentalidad que te va a llevar a eso, tú sabes perfectamente que tú vas a llegar ahí. No sabes cuándo ni cómo, sabes que lo vas a hacer algún día. Que cuando ya tomas como esa actitud, tienes las personas millonarias o ricas, tú ya te sientes como te sientes diferente. Y te sientes con una mentalidad diferente, con otra conciencia. Las demás personas están así como dormidas, están así como presentes, uno ve cosas que los demás no ven. Las personas pobres no saben lo que quieren. Que los pobres piensan en negativo y normalmente se quejan de las cosas o no hacen más de lo que deben. En caso de pobre, ser pobre, conlleva no ser como consciente. Prefieren salir todos los fines de semana con sus amigos a invertir esos 3 días, viernes, sábado, domingo, esas noches, en ellos mismos, y obviamente eso lo lleva a eso mismo. Eso es algo como interesante porque las personas pobres son como muy constantes en lo que En no lo deben, malo. y los ricos Siempre tratan de recaen. buscar mejorar o hacer algo diferente, porque si tú estás haciendo algo y no te está dando resultados, tienes que cambiar la forma. De hecho, lo dijo Albert, qué locura, él la define. Tú haces los mismos pasos una y otra vez esperando un resultado diferente. La gente pobre espera que dando poco reciba mucho. La vida está definida por lo que haces hoy. Entonces, si lo que haces hoy está mal o estás haciendo hoy no te lleva a donde quieres estar, pues obviamente no vas a llegar a donde quieres Que estar. los pobres son pobres porque se lo merecen, y los ricos son ricos porque se lo merecen. Okay. Bienvenidos al segundo episodio de Quiero Ser Podcast, y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, y es ¿por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres? Porque, ¿de dónde vino el tema? Primero que todo, es lo que me causa como intriga. Okay. Todo es culpa de Mauricio. Lo que pasa es que ayer estaba hablando con unos amigos. Ellos descubrieron ¿Amigos que o tengo... amiguetes? Amigos. Amiguetes. Ellos descubrieron que tengo este podcast, ¿ok? Con ustedes. Ajá. Y nos dijeron que no dijéramos cosas polémicas, ¿ok? Esto es algo bastante polémico. Sí, la verdad es que sí. A la gente no le gusta escuchar la verdad. Usualmente las personas son como muy escépticas o muy cerradas en este tema, pues. ¿Qué significa escéptica? Como que no creen en eso, no creen, por ejemplo, de dónde vienen En los la verdad. millonarios, de dónde vienen los pobres, que viene con el efecto que será pobre o millonario, viene de una causa, ¿ok? Por ejemplo. Pero yo creo que es un tema bastante interesante y bueno, la gente, la verdad es que siempre se lo pregunta y quizás es como muy polémico, era lo que tú estabas mencionando, pues, Mauricio. Sí, sí, o sea, creo que es algo interesante que podemos tocar debido a que este podcast se trata de emprendimiento, Ujú. motivación y oye, yo creo que Polémico. lo primero sería definir qué es para ti ser rico. Ser rico. Bueno, esa es una buena pregunta, la verdad. Ahora tengo que utilizar las Le preguntamos a neuronas del Vini. cerebro. Déjame recurrir a mi aparato tecnológico que lo sabe todo. No, mentira. Un rico. Bueno, lo que he descubierto en estos tiempos de emprendimiento es que para llegar a ser una persona rica tienes que pasar por muchas etapas, porque los ricos tienen que saber bastante sobre manejar dinero y Ok. cómo crearlo. Y tienen que pasar un proceso en su empresa, a no ser que te hayas ganado que sí la lotería y tengas $1.000.000, porque sí, lo más probable es que lo pierdas, $1.000.000, O sea que para ti una persona rica es una persona que sabe administrar su dinero. que sabe mucho ¿De de qué? algo, ¿De todo o de una cosa en específica? de algo, puede ser lo que sea. O sea, pero, o sea, eso no sería contradictorio quizás con lo que hemos estudiado, porque por lo menos los ricos que a mí me han llamado la atención son los que saben de muchas cosas, y los expertos son los que hacen Saben de una cosa. como, exacto, o sea, es Que se decir, especializan, se sí, especializan sí, en o algo. sea, lo que trato de decir es que una persona que administre bien su negocio, su empresa, tiene que ser una persona que sepa de todo, no solo no sé, de contabilidad, sino que tiene que saber de contabilidad, de finanzas, de marketing, de Claro. todo. De lo que trata su Sí, negocio. yo creo que una persona rica es una persona que tiene lo que quiere. Ok, obviamente. Tú en el caso de que no tengas riqueza a nivel monetario, puedes tener riqueza a nivel como mental. Ok, ya que tienes esa mentalidad que te va a llevar a eso.
Y cuando tú tienes esa mentalidad que te va a llevar a eso, tú sabes perfectamente que tú vas a llegar ahí. No sabes cuándo ni cómo, pero sabes que lo vas a hacer algún día. Porque si empiezas, por ejemplo, muy joven, así como nosotros, pienso que uno eleva mucho más sus posibilidades de hacerlo. ¿Ok? Porque es un juego a Y, largo lo, plazo. y si lo logras antes que la gente que empieza a los 30, por ejemplo. Claro, Yo ahí sí difiero un poco porque yo creo que mencionaste que uno no sabe cómo lo va a lograr. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, yo quizás no sé exactamente cómo lo voy a lograr, pero yo sé que educándome, mejorando yo como persona todos los días, o sea, yo creo que así lo voy a lograr. Sé cómo lo voy a conseguir. Quizás no sé qué exactamente voy a conseguir o qué voy a tener a futuro, pero sé en quién me quiero convertir. claro. Que cuando ya tomas como esa actitud de que tienen las personas millonarias o ricas, tú ya te sientes como uno. ¿Ok? Como quizás no tengas esa en lo monetario, pero sí te sientas como, te sientes diferente. ¿Ok? Te sientes con una mentalidad diferente, con otra conciencia. Es tipo que las demás personas están así como dormidas, por así decirlo, y uno está así como presente, uno ve cosas que los demás no ven. Que los demás ignoran porque las ven, pero no Sí, les paran. puede ser. También depende de lo que quieran, pues. Pero para mí específicamente ser rico es eso. Obviamente, en el caso contrario de ser pobre, para mí es no tener lo que uno quiere. Sí, sería la antítesis. Ajá, exacto, la antítesis. Entonces ser pobre sería, ¿qué sería? Buscar lo que quieres y lograrlo, Quizás. o aprender sobre muchas cosas y materializarlo. Para empezar, yo creo que es no tener claro lo que tienes. Lo que quieres, perdón. ¿No? O sea, porque si yo sé lo que quiero, busco la manera de conseguirlo. El problema es que, por ejemplo, lo que quiere una persona pobre, bueno, primero hay que definir bien lo que es pobre, ¿no? Normalmente las Pero personas pobres no saben lo que quieren porque nunca lo piensan. no, o sea, primero yo creo que lo importante es definir qué es ser una persona pobre. ¿Ok? ¿Qué es una persona pobre? Alguien que no tiene una mentalidad de Sí, rico, ¿no? que no tiene como, Positiva, primero no tiene normalmente, lo que quiere y obviamente para mí eso viene de una causa, y que se es, basan en lo negativo más que en lo positivo. Porque claro, los ricos piensan en positivo y por eso llegan más positivamente lejos. claro, O En sea, sí, cambio, los pobres piensan en negativo y normalmente se quejan de las cosas o o sea, no hacen las o cosas no o no hacer hacen nada, más de lo que deben. no hacer nada para cambiar tu entorno. Yo he Tal trabajado con vez. mucha gente que no hace más de lo que debe. Incluso yo trabajando para gente que ni siquiera trabaja para ella. Y eso pasó hace una semana. sí, ¿no? Y esas personas muchas veces, ya entrando un poco, ¿qué se necesita para llegar a ser cada uno? En el caso de pobre, ser pobre, conlleva no ser como consciente, ¿ok? Porque muchas personas como que no son conscientes y si son conscientes no toman acción para poder llegar a más, ¿ok? Quizás prefieren salir todos los fines de semana con sus amigos a invertir esos 3 días, viernes, sábado, domingo, esas noches en ellos mismos y obviamente eso lo lleva a eso mismo. Inviertes 3 días del fin de semana, viernes, sábado y domingo, porque el sábado y el domingo son de recuperación de tu cuerpo, para empezar a trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves, para volver a pagar el otro fin de semana. O sea, Claro, nunca recuperas la plata al final, sí. siempre la terminas gastando el siguiente fin de semana. Sí. Eso es algo como interesante porque las personas pobres son como muy constantes en lo que En no lo deben, malo, literalmente. Y los ricos siempre tratan de recaen. buscar mejorar, ¿ok? O hacer algo diferente, porque si tú estás haciendo algo y no te está dando resultados, tienes que cambiar la fórmula, ¿ok? Porque eso, de hecho, lo dijo Albert Einstein, que locura, él la define como cuando tú Repite, haces los mismos pasos una y otra vez esperando un resultado diferente. repites constantemente y siempre va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que quería que especificáramos quizás qué era lo que era ser pobre, porque yo creo que hablamos de pobreza en cuanto a alguien que no sabe o no tiene lo que quiere, Sí, más no hablamos de una pobreza extrema como las que hay en países africanos, ¿correcto? claro. O Eso sea, pues es otra ya es cosa. un Sí, nivel externo Exacto, yo exacto. estuve que influye. investigando y yo Busca ahí qué encontré en significa. muchas partes que ser pobre significa no tener los recursos ni para gas, electricidad, agua. Obviamente, eso es un caso mucho más extremo que era el que tú estabas mencionando Ujú, ahorita, sí. Luis, de África. Y bueno, se me ha ocurrido por eso.
Pero eso es un caso muy extremo. Para mí, como había dicho, pobreza es no tener la mentalidad que tú quieres y eso lleva a no tener lo que tú quieres en material. Exacto. Lo nuestro es más como pobreza mental, más que todo. Y Ajá, ahí es Que, cuando tú dices, las personas, ahí no valoras, las personas aquí no valoran. Por ejemplo, en África o en Arabia, o en donde es que los bueno, Venezuela. hombres decanan a las Ah, mujeres bueno, en los porque países ahorita no medio. tienen derechos. Imagínate, ajá. no tienen derechos y ser mujer. Bueno, ahí es cuando tú no valoras Y si quiere que nos ponen. lo que pasa. Sí, literal. O sea, justamente lo primero que Voy contra dijimos los árabes. No, mentira, los árabes son los que nos está No, haciendo caer en los eso. árabes me caen bien. sí, Ah, sí, bueno. claro, claro, no. Y bueno, de hecho, los árabes normalmente son personas muy trabajadoras y eso los lleva a Sí, ser es ricos, verdad. Por eso es bueno, a que, tener libertad. sí, sí, por eso es que aquí en Venezuela, los árabes, o sea, tú mencionas un árabe y ese árabe, la gente piensa que tiene plata. Claro, por eso muy trabajadores. Así Claro. son. Entonces, para Pero, ti, Y no les da miedo arriesgar el dinero para ganar más. ok, entonces sabemos que ser pobre es no tener la mentalidad que tú quieres y eso conlleva no tener lo que tú quieres lo que tú quieres, materialmente. correcto. Ajá. Y ser rico es lo opuesto, ¿ok? Ser rico es tener lo que tú quieres y eso Obviamente, viene de una mentalidad diferente. O por correcto. lo menos intentar tener lo que tú quieres. Porque a lo mejor no lo tienes, pero lo intentas Sí, pero, constantemente. exacto, exacto. Claro, y Y eso probablemente te lleve al a final lo eso. vas a conseguir. No importa Exacto. cómo. Sí, yo considero que, bueno, en eso no tenemos muchas diferencias, pues, Pero busca el significado de pobre y el significado de rico en Google. No, pero es que ya lo habíamos buscado. sí, Era lo que dijo Carlos. O sea, lo que pasa es que no nos referimos al concepto común de pobreza, sino más un tipo de pobreza mental, Mental. exacto, que hace Que, que tú no tengas lo que quieres. que caracteriza este país. sí, muchas características de Venezuela tienen eso. De hecho, por eso es que nosotros estamos haciendo esto, porque como cambiar una mentalidad, que Cambia. puede ser muy difícil, porque aquí las personas, tú sales, no hay gasolina, por ejemplo, y las personas ya se están quejando. Entonces eso los lleva a ser como pobres mentalmente, que es lo importante. Es que en todos lados de Venezuela, por lo menos ahorita empezamos a trabajar, pero por lo menos yo voy a la calle y hay una persona lavando vidrio en la calle y no te saluda, no te dice hola, pero se queja de que no le diste plata, por ejemplo. Sí, O sea, te da un mal servicio y luego se queja de que no le pagas. Exige mucho y da muy Eso, poco. sí, ok, exacto. entonces tú quieres Esa es la decir que característica de Venezuela. el ser pobre viene arraigado de que no son como agradecidos, o sí, agradecidos, de que no ayudan a los demás como con intención de verdad. Yo lo vi distinto, yo vi más como que em, la gente pobre espera que dando poco reciba mucho. Yo lo vi así, así vi tu conclusión, o lo que Sí, contaste. así son aquí. Entonces, Yo a veces, no, yo no soy así. Yo siempre doy más, aunque a veces quiera que le. Sí, bueno, obviamente ser rico es dar mucho más de lo que recibes. Y eso es lo que queremos cambiar. Por lo menos ya nosotros empezamos. Y queremos mm, intentar que ustedes también lo hagan. sí, Claro, exacto. pero yo considero que para poder hacerlo, nosotros tenemos que ser ejemplo, que será lo más importante. Y eso es algo que también le caracteriza a los ricos. Para mí son personas como congruentes, es decir, ellos piensan, tengo que ser disciplinado, tengo que ser constante, perseverante, persistente, y ellos no solamente lo dicen, sino que lo hacen, que es lo importante. Uno puede decir muchas cosas, pero uno tiene que tomar acción, porque la acción te lleva a la perfección al final, Y en el proceso. muchas veces la mentalidad pobre cree que es suerte. O cree que algo le va a caer, $1 millón te van a caer porque sí. Cuando vino Anuel aquí a Venezuela, yo estaba en el gimnasio con un amigo y él me dijo, ¿viste que le regaló una cadena de $10.000 o $30.000? No me acuerdo cuánto valía. A una niñita. Y yo le dije, sí, está calidad. Y él dijo, si a mí me regalan una cubana de esas, yo no la vendo, yo me la quedo, porque yo le había dicho, no, a mí me regalan una broma de esa y yo la vendo y compro otra cosa, e invierto en otras cosas. Y él me dijo, no, a mí me regala esa vaina y yo no la vendo nunca, yo me la quedo para mí. ¿Sabes cuándo voy a recuperar yo $30.000? Y yo dije, "Hmm, o sea, Bueno, esa era justamente una de las preguntas que teníamos pensadas para el podcast y era,
por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres. Ahí puede estar esa... Sí. O sea, ahí puede caber el cuento que O estamos sea, tú haciendo. quieres decir que, Mauricio, tú quieres decir que de cierta manera los pobres también tienen como ese rasgo de querer aparentar lo que no son. Sí, Sí, yo era así. pero... Cuando salí a rumbear. Ya no, tengo 6 meses invicto. No quiero fallar. En octubre voy a fallar, güey. Sí, creo que es algo muy común, pero no es solo de la gente pobre, aunque quizás sí. Es por decisión, no porque cosas externas. Mm. Ok, entonces Muchas, tú estabas diciendo que no es algo como definitivo. O sea, no necesariamente si tú aparentas, eres rico o eres pobre, pues, eso es lo que digo. pero muchas Eso. veces, bueno, aquí por ejemplo, no en todos lados, ¿Mm? la gente se deja llevar por las amistades y por las relaciones. Claro, Por eso es algo ejemplo, si también muy vives en importante. Guataparo y tus amigas se la pasan rumbeando, tú vas a trabajar para rumbear. Porque eso es lo que hacen tus amigos y eso es lo que haces tú. Bueno, justamente eso tiene relación con eh, algo que se estaba mencionando ahorita de los hábitos, ¿no? De los ricos. Ah, Por ejemplo, un hábito de la gente rica es juntarse con más gente rica. claro. O sea, es como, hay un dicho que dice, si te juntas con 5 borrachos, tú serás el sexto. ¿Sí? ¿No es así? Sí, Entonces, eso lo dijo en ¿cómo se llama? Cómo ganar amigos e influir en las personas, de sí, Dale El Carnegie. libro. Ajá. Ese es un libro bastante bueno y ahí lo dice, que uno es el promedio de las 5 personas con las cuales uno se la pasa mm, más tiempo. exacto. Obviamente, Creo que ya eso sea no en lo he redes leído. sociales o personalmente. Porque yo, por ejemplo, he escuchado personas que a mí quizás me inspiran o yo quisiera ser como ellos y ellos me han transmitido como esa mentalidad, ¿ok? Esos hábitos, esa manera de hablar, esa manera de pensar, ¿ok? Y bueno, me ha ayudado bastante en ese aspecto. Y es algo muy importante el entorno, que era lo que ustedes estaban mencionando. Los ricos tienen esa característica, que ellos se juntan con personas que ellos consideran que le van a aportar valor, Ok. ¿ok? Obviamente, primero ellos tratan de dar valor para luego ellos recibir, pero uno siempre trata como de darlo sin esperar nada a cambio, que es una de Y, las características. y muchas veces cuando te juntas con tus amiguetes, que les decimos nosotros, cuando te empiezas a juntar con gente de valor, tu valor aumenta porque están a la par. O por lo menos tú estás aquí y ellos están aquí. O así van. Y se van igualando. Pero cuando tú te juntas con tus amiguetes, que van a rumbear, que van a beber, por lo menos una vez o 2 veces a la semana, o los ves una vez al mes, cada vez que los ves, tu valor baja y baja Sí, y baja. porque caes. Es muy complicado decirles que no a fumar, decirles que no a beber, decirles que no a irse tarde, que bueno, ya luego, al día siguiente te vas a levantar y te vas a sentir como una porquería. Te levantas a la 1 de la tarde y bueno, yo me siento una basura. Y más ahorita que yo me Yo levanto también. temprano, pues. Yo también me levanto a las 9 y me siento como Exacto. flojo. Yo me paré a las 1 hace como ayer. ¿Y cómo te sentís? Mal. Es que yo veo la hora y digo, si eres inútil, ¿cómo te vas a parar a las 1? Ay, marico, yo tenía amigos, weón, no. Yo tenía Ujú. amigos que veían la hora y decían, no, yo me acabo de parar y eran como las 5. ¿Y tú qué? ¿Y Sí, no es te horrible. sientes, Yo no no, te sientes un perdedor cuando te paras a las 5 de la tarde? no podría. Yo siento que pierdo el día. Yo no me puedo. Claro, a eso me refiero, que los ricos tienen como esa conciencia. Es como que las demás personas Las están demás como personas lo dormidas. ignoran. Ajá, o Es lo como, ignoran. es como que no O le s- prestas atención a los pequeños hábitos y los pequeños hábitos al final son los que terminan formando tu vida, ¿no? O sea, la vida está definida por lo que haces hoy. Entonces, si lo que haces hoy está mal o lo que estás haciendo hoy no te lleva a donde quieres estar, pues obviamente no vas a llegar a donde quieres estar. obviamente Claro. mañana no vas a estar ahí. Exacto. Y bueno, algo que a mí se me ocurre bastante y siempre le pregunto a Daniel es, ¿Cuánto vale el faro? no, siempre lo pregunto. Y el micrófono. El micrófono. Ajá. Micrófono, gran No, micrófono. pero yo siempre le pregunto a Daniel, ¿cómo piensan las demás personas cuando salen? O sea, ¿no son conscientes o no se sienten mal al pararse tan tarde, al beber, al fumar? ¿No se sienten mal? O sea, no escuchan su conciencia. Al acostarse a las 5 de la mañana. Porque, o sea, yo me paro el otro día, la semana pasada, antepasada, fui a jugar fútbol con ustedes y ¿Y me a qué hora te acosté acostaste? ¿A las 1 o a a las la 12? 1 y me paré a las 6, dormí 5 horas, pues. Pero al menos no me sentí tan basura, pues.
pero sí me sentía como extraño al estar ya a esa hora despierto. Yo Es no como, sé, no sé, yo no sé extraño. cómo tú lo haces, pararte temprano y dormir 5 horas. Ah, no. En Estados Unidos lo hacía porque tenía que ir a trabajar. Porque de pana, yo lo intento aquí y no puedo. Me paro a las 7 y me quedo dormido otra vez porque me acuesto en la cama. Así que es como un castigo, supongo. O sea, al final, es decir, si tú te paras a las 5 Todos los sería días. como, o sea, imagínate como lo que le estaba contando, que sería como, te duermes a las 12, te paras a las 5, no descansaste nada. Es como un castigo por haber hecho, por haberte acostado tarde la noche Ajá. anterior, ¿no? Y además es como un éxito pararte temprano. Claro. ¿Me explico? O Lo que sea, te dices a ti mismo Es es como mucho más una importante que victoria. lo que tú ves externamente. Es la primera victoria del día pararse antes que el sol. Claro. Eso es Yo, otra cosa. Los millonarios son personas que tienen buenos hábitos. Tú cuando te levantas un día, por ejemplo, a las 5 de la mañana, no todos, pero. bueno, sí, no todos se levantan a las 5 de la mañana, pero todos al menos son productivos en el área de trabajo. correcto. Entonces, ellos se sienten productivos y siguen siéndolo, y cada vez más Y ellos se no van fallan. repitiendo a sí mismos que ellos son trabajadores, son útiles, son personas productivas, y eso los ayuda a hacer aún más eso. Es como un círculo vicioso. Y no fallan porque les gusta lo que hacen. O Y porque saben a dónde quieren no llegar. se cansan de su trabajo. Les gusta ser productivos. Por algo los empleados no. Por algo cuando trabajas en un lugar, a los 6 meses o al año ya te quieres ir. Es Porque que estás cansado de tu trabajo que es- no te gusta. eso es algo que hacen mucho los millonarios o la gente que tiene dinero en general, que es maximizar su productividad. O sea, la gente que produce más es precisamente porque es más productiva, ¿no? No tendría Okay. sentido lo contrario. Entonces no es algo injusto que ellos sean ricos. Los ricos que sean ricos y los pobres que se mantengan ahí. Mm, Obviamente, una cosa es ser pobre y pasar a rico, y otra cosa es ser pobre y quedarse en pobre. Son dos cosas diferentes. En ese caso, para mí, sí tiene total justicia. ¿Ok? Obviamente, en el caso de que una persona pase de pobre a rico, es porque lo ha conseguido por su propio mérito. ¿Ok? Pero si se sigue manteniendo como pobre, es también por su culpa. Tanto lo bueno como lo malo que haya pasado en su vida es su culpa, es su responsabilidad. O sea, no es como su culpa porque se escucha de una mala manera, pues. la vamos a recortar para que no Es funate, te van a como, funar. es como, son responsables, pues, de cierta manera. Y sí, bueno, probablemente me fundo, pero no sé, es mi opinión, pues. Es que hay contexto, hay contexto. Fúnenlo, fúnenlo. Hay contexto. Ya por eso es que quisimos aclarar de lo que estábamos hablando, que es pobre y que es rico al principio. Ajá. Yo soy Eh, pobre todavía. y- Yo siempre fallo, no, vale, pero pero soy consciente. si estás aquí, estás haciendo algo O sea, para... fallo en. Me paro temprano y no puedo dormir, no puedo quedarme despierto hasta. Si no tengo que salir de mi casa, porque si yo no salgo de mi casa, siempre me huevonío y quedo todo pobre ahí, Pero tú todo antes, perdedor. cuando, no sé, 2020, que salía mucho, por ejemplo, tú te levantabas a las 10 de la mañana y te sentías así como te sientes ahorita levantándote a la misma hora. No. No, o sea, depende. Si yo me paro tarde a una hora después de las 10, ya me siento 10 Pero horas. antes te pasaba lo mismo. Cuando, Siempre, siempre me ha pasado. siempre. Aunque me acostara a las 3 de la mañana. Solo que si iba a rumbear y me acostaba tarde, me intentaba parar a las 12 mínimo siempre. Mi mínimo siempre ha sido 12. Después de las 12 ya eres un poco Mínimo, máximo, máximo, ¿no? máximo. Ok. Pero ya después de las 10 ya, si no te despiertas después, antes de las 10, eres un tonto. Es Perdedor. que, es, Perdedor. como lo estábamos diciendo, son hábitos, ¿no? Los que te llevan Ujú. al lugar donde tú quieres. Pero entonces ustedes, para ustedes, también comparten esa opinión mía de que cada uno obtiene lo que se merece. Sí, Sí, en cierta manera sí. O sea, dándole el contexto que le dimos al principio, de la sí, mentalidad de pobre y rico. correcto, sí. Ujú. Aunque muchas Eh, veces, bueno, hay pobres que se hacen ricos, como Junior bueno, Galera, los que, futbolistas, por ejemplo. exacto. Los Sí. futbolistas, la mayoría de los futbolistas, literalmente desde los 2 años hasta los 15, que normalmente se los llevan a las grandes ligas, sí, su vida es puro jugar fútbol, Ujú. normalmente. O sea, exacto, es disciplina. Es como Messi o Cristiano, porque son los mejores, porque son disciplinados, ¿no? Hay gente a la que le gusta más la mentalidad de Cristiano, imagino, Carlos. Y hay otros a los que le gusta la mentalidad de Messi, ¿no? Pero yo creo que ambos, para mantenerse donde están, A mí tienen no, que haber sido disciplinados, no hay otra. a mí no me gusta Messi,
Me parece muy malo. ¿Por qué? No sé. Juega mucho, tiene ¿Quieres que te mucho funen? gol, probablemente. O sea, pero tú lo Gracias a dices, Dios no se fue para el Barça. o sea, tú lo la dices iba- que la iba a de cagar. cierta manera Messi tuvo su éxito o su riqueza, que bueno, obviamente la construyó por el fútbol, de una manera no tan justa como lo hizo Cristiano. Según lo que dice en internet, Cristiano es puro esfuerzo No. y Messi es puro fútbol. No. O sea, tiene el fútbol y corre por las venas. No, pero es que Cristiano también. O sea que para O ti sea- no todo el mundo obtiene lo que se merece. Porque Cristiano en ese caso se Se merece esforzó. aún más. O sea, no, porque si no estamos diciendo que cualquiera puede ser un cristiano. Yo creo que no. O sea, Cristiano tiene talento, o sea, eso es lógico, pues. Ya estamos hablando de fútbol, nos estamos desviando, pero Nos desviamos bastante, pero yo claro que creo sí. que Cristiano desarrolló su talento. Messi, Pero Messi también. es que los dos, Es que los dos, claro, es que tienes que ser disciplinado, porque si no, no puedes ser el mejor jugador del mundo. tienes que jugar ¿No? muchas horas. Por eso dicen que jugar más, hacer algo más de 10.000 horas te hace experto en eso. También. Pero hay también casos en los que, bueno, que es un tema delicado que puede ser la política. Que hay personas que obtienen esa riqueza por eso. Como Guaidó ¿Cómo que así? se escapó de... O sea, después de haber jalado que, plata. presidentes que no obtuvieron su mejor rendimiento y bueno, se aprovechaban quizás de impuestos, por ejemplo, y todas esas cosas del gobierno. Para su familia. y O sea, para los él. presidentes que roban, básicamente. Eso estás hablando. Como Maduro. Ajá. Que se hicieron millonarios injustamente. Chamo, no me hables de política que me pongo tenso. Mire que eso, Bueno, pero eso es un tema. Es que Eso es un tema. eso entra en la segunda pregunta que teníamos, que era si los ricos eran malos, ¿no? Ya va. Esta es una pregunta para el próximo capítulo. ¿Cómo sería Venezuela si nunca fuese ganado Chávez? Ahí la dejo. Digan ahí qué es lo que... Ajá, sí. Sería igual. pero, Digan ahí. Ajá. en fin. Pero Eh, sí, yo creo que existen en algunos casos algunos matices, porque en toda regla siempre va a haber una matiz. Como ese lunar, ¿sabes? Siempre va a haber como esa persona que se hizo rico con De mala dropshipping, manera. por ejemplo. Y todo el mundo, hay como 1 millón de personas haciendo dropshipping y no lo hacen, Y no le sale bien. Sí. no les sale bien. Bueno, aunque ahí también Porque hay como... ellos ya lo hacen por dinero. En cambio, el que empezó por dropshipping, el que lo hizo la primera vez, capaz lo hizo porque quería ayudar a alguien. No, pero yo creo que también en ese mundo del dropshipping hay mucho vendehumo también. No sé cómo es. Pero sé Mucha, que, mucha trampa. Mucho vendehumo, o sea, sé que en mucha España mentira. lo hacen burda. Lo venden como si fuera una manera fácil de tener dinero, de hacerte rico y no es así. Creo que tenemos la... Obviamente tienes que tener un producto ganador. O sea, no puedes agarrar cualquier cosa de Alibaba y publicarla y se llama ahora. Es absurdo, ¿no? Sí. Pero con un producto bueno, Puede ser, o sea, pero como con cualquier cosa, pues. pero igual, ajá, No, exacto, o sea, tienes que probar el mercado a ver si claro. te sale bien. Aunque ahorita que lo pienso, también hay personas que ganan la lotería. Que bueno, eso es otro rasgo de como de mentalidad de pobreza. Querer ganarse la lotería, querer ganarse lo que no se merece. Entonces, cuando Lo una que no persona se se merece. gana una lotería, la pierde, ¿por qué? Porque no se la merece. ¿Por qué? Porque no tiene una buena mentalidad. Porque no sabe cómo manejar esa cantidad de dinero. Ajá, Ok. vamos a plantear el contexto. Yo soy pobre ahorita mismo y me gano $1.000.000. ¿En cuánto los pierdes? Es ¿En la cuánto pregunta. tiempo lo perdería? ¿En cuánto? O sea, yo específicamente creo que tú no los perderías. Pero otra persona que, no sé, tú sales aquí a la calle y A alguien del barrio le Ah, no, regala, esa la pierde le regalas $1.000.000. como en 3 años, 2 años. A alguien que trabaja, bueno, es que depende de la persona. Depende de cuánto sea la fortuna también, ¿no? Pero si le regalas $1.000.000, no importa en cuánto tiempo, a una persona pobre que no estudie, que no se invierta a sí mismo, porque hay que invertirse a uno, aparte del carro y a otras cosas. Ajá. Sí, sí. Entonces, si tú le das $1.000.000 a una persona así, que no invierte, que no estudia, que no sabe nada, ¿en cuánto tiempo lo perderías? ¿En un año? Bueno, es que Bueno, Es es que- $1.000.000. eso es como cuando tú En estás 10 jugando. años, pues. Imagínate que yo tengo un juego en el que soy muy bueno, ¿ok? Imagínate Clash Royale. Y yo te doy el teléfono a ti. ¿En cuánto tiempo pierdes? ¿No? En una partida. O sea, es lógico porque es que no sabes cómo manejar, en este caso, esa partida, ¿no? Exacto. Ese Tú- juego. Tú estás en nivel 12, yo estoy en nivel 5. 14. Y tú ni- No te has ganado eso.
Y además eso, hablando de esto, como que no te lo mereces, ¿ok? Eso mismo lo puedes llevar a cosas como cursos, cosas que no puedes pagar. Por ejemplo, si tú no tienes $1,000 para un curso o una mentoría, etcétera, tú no te la mereces. ¿Ok? Tú no te has ganado ese curso, tú no te has ganado ese carro, tú no te has ganado todas esas cosas. Lo que pasa es que las personas se habitúan, las personas como pobres mentalmente, se habitúan a ganarse cosas que no se merecen. Y por O, eso la pierden rápido. o eso es lo que desean. ¿No? Y Ganar, eso, tener cosas que no te mereces. buscan Eh, recompensa fácil. Hay un libro muy interesante que dice que primero es ser para luego hacer y luego tener, Primero ¿no? es ser O para sea, luego ser. yo tengo que ser como una persona Tener. rica para poder hacer lo que hace una persona rica y luego tener lo que tiene una persona rica. Claro. Eso también lo había escuchado en otro podcast. Y era que la persona que estaba definiendo cómo crecer una empresa hasta los $100,000 es mejorando al dueño. Claro. Si tú quieres mejorar la empresa, mejora al dueño. Inviértete a ti mismo. ¿Ok? Porque si tú eres un dueño que no eres disciplinado, no eres perseverante, no eres inteligente, no sabes invertir dinero, vas a hacer que esa empresa caiga. Pero Ok. si tú eres lo opuesto, vas a hacer que esa empresa crezca. Sí, es que la empresa crece con el dueño. Imagínate que al pobre no le des $1,000,000, sino que le des una empresa valorada en $500,000, $1,000,000. No va a saber manejarlo, no va a saber Claro. recuperar. Lo que pasa es que tú cuando, es lo que yo considero, ok, que he escuchado, es que cuando tú tienes una empresa valorada en más de $100,000, ya tienes muchos empleados. Entonces no solamente depende de ti, o sea, si tú te mejoras a ti mismo, no depende totalmente de ti, sino que tienes que adiestrar, capacitar al personal adecuadamente para que ellos hagan tus actividades muy parecidas a como tú las haces, porque no va a ser exactamente igual, Claro. porque no tienen como la misma mentalidad quizás, que estamos No, hablando de esto, del mindset. y esa es la idea, porque si todos los empleados son igual a ti, pues no vas a tener, o sea, no vas a tener más de lo que ya tienes. Yo creo que también algo bueno de trabajar con personas distintas, como por ejemplo hacer este podcast con ustedes, especialmente con Daniel, porque Daniel divaga mucho, es que le da ese dinamismo a la empresa, en este caso el ejemplo, y en este caso al podcast, ¿no? Si hablamos de un empleado, alguien distinto, alguien que tenga ideas distintas y que no haga las cosas exactamente como tú, le da un toque especial a la empresa. En este caso, Daniel, pues le da este toque diferente al podcast, ¿no? Denle like, suscríbanse ahí, no sean perdedores. Sí, Daniel como que le da ese toque diferente, ¿sabes? De locura, como dice el Random. pana. Él, No, él porque estuvo random. como más metido en el tema de eso, de los papanatas, como le dice él, de los amiguetes. me rodea de Unos muchos amiguitos. papanatas. Bueno, Coño, todos mis vas a papanatas quedar me van sin- a dejar hablar, marica. casi, amigo. Me va a quedar sin papanatas, amigos. Bueno, La verdad es eso, que dicen que si no te aporta, que te quedes solo. eso es otra cosa. Las personas que son ricas mentalmente son personas honestas, tanto con ellos mismos como con los demás. Marica, sí. Mucha gente se miente a sí misma. Sí, O, ay, eso es otro tema. O abarca para este. sí, también, porque eso Estamos tiene hablando correlación. de por qué los pobres son pobres y por qué los ricos son ricos. Ese es el tema. Verdad. Eso, Claro. se puede. Porque tú, por ejemplo, te puede llegar un cliente y si tú no le dices la verdad, mira, este producto no te funciona a ti. Por ejemplo, tú no le vas a vender a alguien que va al gimnasio una botella de ron, Ok. porque esa persona sabe perfectamente que eso no le va a ayudar en el gimnasio. Eso Claro, puede- una persona, por ejemplo, no que vaya al gimnasio así como nosotros, pues, que vamos es a entrenar quizás nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay personas que van a una profesión. solamente entrenar el cuerpo. Ajá, exactamente, que terminan siendo como vigoréxicos, pues pendientes nada más de su físico. Del físico de ellos y de los demás. Claro. De la persona que le gusta. Entonces tú, para venderle a esa persona, para ayudarla, vendiéndole a una persona del gimnasio, tú no la puedes ayudar con ron. Para ayudarla le tienes que vender algo de proteína. Entonces tú no le vas a decir, mira, te voy a vender este ron y te va a funcionar. ¿Tú Porque quieres sería una engordar? mentira. Toma esta botella de ron. Exacto, o sea, es como... Sí, porque es verdad que quizás lo puedas vender esa botella de ron, pero cuando él vea que no le ayuda, pues no te va a comprar No más. te va a volver a Exacto, o sea, es como Claro. si lo estuvieras estafando, pues.
Entonces, eso aún más le da como esa justicia que tienen a los ricos, sobre todo los empresarios, porque son personas honestas que si tienen esa riqueza, el 80% de una empresa son clientes regulares y el 20% son clientes que van y vienen, ¿ok? Que es la mayoría. Ujú. Pero la mayor cantidad de ingresos viene de clientes regulares. Por eso las personas se Que sí, centran en nuevos clientes y no se centran en los clientes que ya tienen. Y obviamente si no van a construir nada, que tienes que ayudar, tienes que ser sincero. Entonces eso le da como esa justicia, ese toque de justicia a las personas emprendedoras que son ricos. yo estaba leyendo el libro de cómo cautivar a las personas. No me acuerdo de cómo se llamaba. Era un chino, creo que era un chino. No me acuerdo el nombre. Pero decía que el primer cliente es el más importante. Los demás seguidores siguen al primer cliente. Y yo Ok. dije, bueno, tiene un poco de sentido. Sí, porque Porque si una persona te admira a ti y alguien ve que ella te admira, se va a preguntar por qué lo admira, ¿me entiendes? Y te va a ver y capaz te admira también. es que ya tienes como una referencia, ¿no? O sea, es como que, Ujú. por ejemplo, Carlos, imagínate que no nos conocemos, pero Carlos me conoció a mí y Carlos te habla bien de mí. Si yo los ¿Qué vas a conozco a ustedes, pensar? les digo, ustedes son unos papanatas perdedores, gordos. Ajá, sí. Mira, escucha, escucha. Por ejemplo, tú no me conoces a mí, ¿ok? Pero Carlos sí me conoce a mí. Él viene y te habla bien de mí. Uy, esas son referencias, ¿Y no lo he pensado. qué vas a pensar tú? Que, o sea, vas a tener una imagen positiva de mí. O sea, es muy improbable que tú vayas a tener una mala imagen. ¿Me explico? Entonces, quizás eso se relaciona con lo que tú estás hablando de, y bueno, con lo Una que buena Carlos también. referencia. Sí, sí, la manera de fidelizar a tus clientes, ¿no? Ujú. O darle importancia a la fidelización de los clientes. Creo que eso Claro, es lo que estabas hablando, de que un 80% de tus clientes son regulares y los demás son los que van y vienen. exacto. Sí, por eso aún más, quizás valida aún más mi creencia de que los pobres son pobres porque se lo merecen y los ricos son ricos porque se lo merecen. Entonces yo pienso que es algo bastante Ajá, funa. importante. Al final la Ok. conclusión es que los pobres se merecen ser pobres, a no ser que cambien su mentalidad de pobre. A no ser que sea ese 1% que siempre hay ese matiz pues, que estamos mencionando. Y es muy difícil salir de la mentalidad de pobre porque normalmente te rodeas de pobres. Es que eso es lo que iba a decir ahorita, es que, ¿cómo se supone que puedes dejar de ser pobre tanto mental como también, yo creo que Financieramente. abarcando, sí, sí, no, pero también abarcando esa pobreza de la que dijimos que no estábamos hablando, ¿cómo tú puedes salir de ese mundo? ¿Me explico? O sea, ¿cómo tú puedes salir, si tú eres pobre mentalmente, cómo sales de ahí? Al final tienes que decidirlo. Es una decisión más. Tú decides empezar a leer, decides dejar de beber, decides ir al gimnasio, decides entrenar, decides O sea, no pelear en yo la por lo calle. menos, yo creo que el inicio El del éxito. cambio, ¿no? Del cambio de mentalidad fue el haberme leído Padre Rico, Padre Pobre. Creo que ese fue el primero. Y Sí, que lo aunque estamos mencionando en en el el episodio podcast pasado. pasado. Yo no leo mucho, pero creo que ese también fue mi primer libro que escuché en audiolibro. Sí, sí, no, y es Es que como el principio es del motivador, es éxito. motivador. Y no le Pero, paré bola porque ya no me acuerdo de nada. pero fíjate que Sé que fue el primero. todo lo que ha pasado hasta ahora es una consecuencia quizás indirecta de ello, ¿no? O sea, todo dependía o todo depende de esa decisión que yo tomé en ese momento. O sea, sin De ese leer ese libro. pequeño, si no me hubieran regalado ese libro porque me lo regalaron, quizás no hubiera cambiado mi mentalidad. Entonces, podría decir que de alguna manera también fue suerte, Imagínate si ¿no? le regalamos ese libro a 800 millones de personas que viven en este país. Por eso digo que también se puede plantear la incógnita o la duda de si uno sale de esa pobreza también por suerte. Creo que hay un componente también De Sí, suerte. considerable, ¿no? sí, uno se puede hacer Bueno, también como esa pregunta. Pues. Y es dicen, algo que puede quedar en el aire, pues, porque es prácticamente imposible determinar eso. O sea, ese pequeño porcentaje de suerte siempre va a existir. dicen que la preparación y la oportunidad se encuentran y aparece la suerte. Te Mm. la dejo ahí, pues, pelado.
Sí, es También verdad. hay otro dicho que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Correcto. ¿Cómo? El maestro aparece cuando el alumno está preparado. Ajá. El maestro Tú, por parece que... ejemplo, Bueno, sí, sí. ¡Oh! tú no estabas listo en ese momento, no sé, a los 10 años de leer Padre Rico, Padre Pobre, sino que te leías, por ejemplo, El Principito. Principito es alto libre. Bueno, coño, es interesante. Principito es alto libre. Cuando decidimos meternos en la masterclass del pana, no vamos a decir quién es porque se van a confundir. ¿Quién es quién? Yo, Ya. a mí sí me gustaría mencionarlo, pues, porque no. A mí, por ejemplo, me ayuda bastante, creo Es que muy interesante. a Daniel también, y a Mauricio creo que no tanto, de hecho. A mí me cambió la mentalidad. Bueno, pero yo antes No, no pensaba en el éxito y él estaba enfocadísimo es un en buen tema. cambiar y en enfocarse y en Sí. muchas cosas. Y Pero yo estaba en Estados Unidos y él se me dijo, Yados tiene una oferta, Yados tiene una oferta. Y yo dije, ¿quién es Yados? Yo nunca he visto un video y él los pasaba cada ratito. Yados se llama Yados Fitness, ¿ok? Es un entrenador personal, por si no lo sabían, pues. Entonces, sí, yo lo descubrí. El primer video que vi de él fue de unas fuentes de ingresos y bueno, Pero eso ya no entres mucho en detalle que ya se alargó. Pero sí, síganlo, sigan a Yados y síganos a nosotros. sí que nos Quiero ayuda ser, bastante. Y quiero bueno, ser. Síganos a algo que nosotros. sí queda como en el aire es eso que habías comentado tú, de que siempre existe esa pizca de suerte. Y bueno, pienso que ustedes deberían de mencionarlo en los comentarios, ¿ok? Su opinión acerca de eso. Y bueno, nosotros lo leeremos, estaremos pendientes de eso. Pero sí, creo que es una pregunta que queda en el aire y no hay como una manera en la que nosotros podamos responder. Sí, ¿Cuál es la porque, pregunta? ¿El éxito es culpa de la suerte? o sea, la gente que sale de esa pobreza, ¿qué tanto porcentaje de suerte tiene? O sea, ¿de qué depende salir de la pobreza? Eso yo creo que es una pregunta bastante complicada porque tiene bastantes matices, pero yo sí creo que hay que tener suerte, es verdad. Em, Y muchas veces dependes de alguien más para lograr algo. No todo depende de ti. sí, pero yo también pienso que lo que dijo Carlos, que también uno tiene que estar preparado para cuando llega La esa suerte, esa oportunidad. oportunidad. Es como en esas películas en las que hay un jugador demasiado bueno, pero que no llega al estrellato hasta que Coach, ¿cómo que se llama? Un hunter, un cazador lo ve. un cazador de talentos, correcto, lo ve. Pero el tipo entrenó toda su vida Para y ese claro, momento. exacto, o sea, le llegó la suerte, es verdad, pero él ya estaba preparado. Eso es lo que, ¿cómo que se llama la película que vimos? Hustle, de Hustle. Adam Sandler. Sandler, véanla. Muy buena. Ese de básquetbol. A mí no me gusta el básquetbol, pero he visto esa película 3 veces. Claro. Pero bueno, algo aquí preguntándole a ustedes para ver qué preguntas le pueden dejar a ellos para que ellos vayan contestándola en la fase de los comentarios, en la caja de comentarios. Y bueno, vayamos ya cerrando este capítulo, este episodio del podcast. ¿Qué, le- qué preguntas le dejarías tú a nuestra audiencia sobre esto? De si es que es ser rico, que es ser pobre, si es justo o no. ¿Qué pregunta le dejarías a nuestra audiencia? Hacemos una pregunta a cada uno. Ajá. ¿Qué le Pero hay que preguntarías? hablarle directamente a la cámara para que Hablarle a ellos. salgan los clips. Bueno, mi pregunta es, se la voy a robar a todos porque no sé por qué. ¿El éxito depende de la suerte o depende de ti? Ahí va. Otra pregunta Ok. puede ser No tengo una pregunta definida todavía. preparación, dinero. ¿Necesitas dinero para ser exitoso? Yo les preguntaría, ¿qué tres hábitos dirían que son los más importantes para que una persona consiga el éxito? Que el éxito, como hemos mencionado en el anterior episodio, el éxito es conseguir lo que tú quieres en la vida. ¿Ok? O intentarlo. Ok, ¿Necesitas dinero para ser rico? esa puede ser una, pero estaba pensando en una más relacionada con em, quizás algo que estamos hablando otro día, ¿no, Carlos? Que era lo de ¿qué es más importante, la teoría o la práctica? ¿No? Quería hacer una pregunta relacionada con ello. Y es que siempre tenemos un debate, ¿ok? Porque yo soy una persona que lee mucho. Y, Lo envidio. y Carlos, yo siempre le paso libros para que más o menos él, ¿Cuántos libros tienes en tu teléfono? no sé, leídos.
Leídos y por leer. Y por leer la lista son como 200 y algo. 200. Pero lo tienes descargado ya. No, no, no. Ah, ok. Ah, bueno, No eso descargado. No, Es una bueno, pregunta que entonces también- este pana se lee 200 libros Como 14. y le compró una casa a su mami en 5 años. eso también es una buena No pregunta. me acuerdo cuántos libros. ¿Qué 3 libros de Sí. financieros o de emprendimientos han leído ustedes? A ver, déjenlo aquí en los comentarios. En 10 años de su vida, ¿cuántos libros han leído? Ok, yo no voy a hacer una pregunta, pero voy a hacer una recomendación. Hay un libro muy bueno que se llama The Lean Up Method, algo así. Se llama Lean Up Startup, que básicamente da las indicaciones para Ok. tú crear una empresa. Eso es increíble, es una recomendación. No hay una pregunta, pero hay una recomendación. Yo necesito leer ese libro. Necesito leer todos los libros Es que muy leí bueno, este es pana. muy bueno, ¿verdad? Bueno, Bueno, ese es... hasta que llegó el capítulo. Sí, hasta aquí llegó el Antes- capítulo del episodio. Rapidito, Bueno, podríamos decir una conclusión de este episodio. Yo quería decir que, al menos para mí, quizás uniendo todo lo que hemos hablado, podría decir que los ricos son ricos porque aportan a la sociedad. ¿Ok? Eso fue como lo que quisimos transmitir. Abarcar. Sí, sí, abarcar y transmitir en este episodio. Y bueno, una persona pobre es quizás alguien que no sabe Quiere cómo... recibir sin dar. Sí, sí, o no sabe cómo aportar a la sociedad y por eso no, la sociedad pues no le devuelve ese aporte que hizo, ¿no? Yo creo que eso es un rico, ¿no? Al final, sí. eh, Yo en Ofrece conclusión- mucho al mundo. Yo en conclusión diría que el ser rico conlleva eliminar todas las distracciones, eliminar todas como las cosas que te pueden distraer de tu objetivo, de tu visión. Y eso conlleva esfuerzo, mérito, sacrificio. Y para mí, por eso las personas ricas son ricas porque se lo merecen. Y los pobres, claro, en su 99%, como he mencionado, siempre va a haber un lunar en ese caso. Y los pobres son pobres porque sí, sus acciones quizás no han sido las mejores. Sin embargo, para el próximo episodio, es una muy buena pregunta, hablando de las distracciones, si el quizás no evitar, ¿ok? Quizás estar enfocado en tus metas, en vez de estar enfocado en la fiesta, en las mujeres, en todas esas cosas, es algo que te va a ayudar al éxito. Entonces, bueno, eso es algo que es un poco controversial también. El próximo capítulo de las fiestas. aunque también teníamos la pregunta de lo de los libros. Vamos a ver qué temas abarcamos. Quizás la audiencia nos pueda ayudar a definir qué tema podríamos abarcar, si no decidimos también. Si no comentan, son unos perdedores, para que sepan. Prepárense para el siguiente episodio. Se vienen sorpresas. Gracias por ver Quiero Ser. Y si quieren ser algo en la vida, quédense aquí.